Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, listo para compartirles otro video tutorial que en esta ocasión lleva como título La mujer después del hijo varón en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál fue el siguiente paso del diablo después de verse arrojado o completamente desenmascarado por la muerte victoriosa del hijo varón. Y la base bíblica está en Apocalipsis 12, versículo 13, que dice así: Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Después de que el diablo se vio completamente arrojado a la tierra, o sea, desenmascarado por la muerte, por la resurrección y por la ascensión victoriosa de Cristo Jesús al cielo, entonces decidió perseguir a la mujer, y esa mujer tiene que ser la iglesia del Nuevo Testamento, porque el texto dice claramente: la mujer que había dado a luz al hijo varón, para que nosotros entendamos que ya el hijo varón, que es Cristo Jesús, había nacido. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: persiguió a la mujer del Nuevo Testamento. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver cómo son identificados los dos movimientos paralelos de Dios en el Nuevo Testamento después de la muerte y la resurrección del hijo varón. Y la base bíblica está en Hechos 14, versículos 2 y 4, que dicen así: Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: los judíos, los hermanos. En el versículo 2 se le llama los judíos al primer movimiento, el que está compuesto por la iglesia visible, el movimiento de los labradores malvados. Y se le llama los hermanos al segundo movimiento, compuesto por los siervos de Dios. Luego, el siguiente texto bíblico confirma este mismo pensamiento, donde dice: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Eso significa que aquí en el versículo 4 se le llama los judíos al primer movimiento, mientras que se le llama los apóstoles al segundo movimiento. Y aunque los nombres o los símbolos para identificar a los dos movimientos pueden cambiar dependiendo de la época y la generación, lo que nunca va a cambiar es la gran verdad
de que la gente siempre va a estar dividida entre estos dos movimientos que son paralelos, así como lo enseña el versículo 4. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: los judíos de la iglesia visible y los apóstoles. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver de qué manera queda confirmado el principio bíblico de Eclesiastés 1:9, que dice que lo mismo que fue es lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Y la base bíblica está en Hechos 14, versículo 19, que dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: entonces vinieron unos judíos que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. Es muy importante mencionar que así como en el Antiguo Testamento y en los días de Cristo, la iglesia visible de Israel siempre fue utilizada por Satanás para perseguir al segundo movimiento. Ahora, después de Cristo, la mujer, que es la iglesia visible de Cristo, sigue persiguiendo, porque lo mismo que fue es lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Por eso el texto nos enseña que los judíos persuadieron y voltearon a la multitud en contra del siervo de Dios, lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que el siervo de Dios estaba completamente muerto. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque el primer movimiento sigue persiguiendo. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuál es una de las cosas que incita a los del primer movimiento, a los que son de la iglesia visible, a estar siempre pendientes de los siervos de Dios del segundo movimiento. Y la base bíblica está en Hechos 17, versículo 5, que dice así: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: entonces los judíos que no creían, teniendo celos y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Una de las cosas que incita a los del primer movimiento, a los que son de la iglesia visible, a estar siempre muy pendientes de los siervos de Dios del segundo movimiento, son los celos. Por eso la Biblia dice claramente: entonces los judíos, teniendo celos, juntando una turba, alborotaron la ciudad. Así que nosotros podemos concluir
que la respuesta a la pregunta es la siguiente: los celos, que es una admiración distorsionada. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuál es una práctica recurrente de los integrantes del primer movimiento para desacreditar a los siervos de Dios del segundo movimiento. Y la base bíblica está en Hechos 24, versículos 5 al 6, que dicen así: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones y cabecilla de la secta. Además de eso, el siguiente texto bíblico agrega: intentó también profanar el templo. En otras palabras, la práctica a la cual suelen recurrir los integrantes del primer movimiento para desacreditar a los siervos de Dios del segundo movimiento es la de destruirles la imagen con etiquetas denigrantes. Por eso el texto bíblico menciona: este hombre es una plaga, este hombre es un promotor de sediciones, este hombre es cabecilla de una secta, este hombre es profanador del templo, este hombre es un disidente, este hombre es un separatista, este hombre es un reformista, este hombre es un platero, este hombre es un soberbio, este hombre es un endemoniado, este hombre es un engañador, y la lista con respecto a este hombre continúa y constantemente se va actualizando. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: mancharles la reputación con etiquetas denigrantes. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver por qué razón hay que tener mucho cuidado al escuchar los argumentos condenatorios de los integrantes del primer movimiento, o sea, los de la iglesia visible. Y la base bíblica está en Hechos 25, versículo 7, que dice así: cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: cuando éste llegó, lo rodearon los judíos, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. La razón por la cual hay que tener mucho cuidado al escuchar los argumentos condenatorios de los integrantes del primer movimiento es porque el texto bíblico nos dice claramente
que los judíos, los de la iglesia visible, presentando contra él, refiriéndose al siervo de Dios del segundo movimiento, muchas y graves acusaciones. Y ahora escuchen bien cómo termina el texto bíblico. Muchas y graves acusaciones, las cuales ellos no podían probar. Así que, teniendo esto en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque hacen acusaciones que ellos no pueden probar. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cómo hacen los dirigentes del primer movimiento para ganarse el apoyo y la lealtad de todos los miembros de la iglesia visible. Y la base bíblica está en Hechos 21, versículos 27 al 28, que dicen así: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: pero unos judíos, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Es decir, que lo que hacen los labradores malvados para ganarse el apoyo y la lealtad de todos los miembros de la iglesia visible es hacerles creer que el siervo de Dios está en contra de la iglesia, en contra de la organización, en contra de los hermanos y hasta en contra de Dios mismo. Por eso el versículo 27 menciona a los judíos del primer movimiento alborotando a la multitud en contra del siervo de Dios. Luego, en el versículo 28, ellos agregan con respecto a los siervos de Dios, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Es decir, este hombre enseña en contra de la iglesia, en contra de los dirigentes, en contra de los pastores, en contra de los hermanos y enseña aún en contra de Dios. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: haciéndoles creer que el siervo está en contra de la iglesia. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver en qué basan primordialmente sus acusaciones los integrantes del primer movimiento, aquellos que pertenecen a la iglesia visible. Y la base bíblica está en Hechos 25, versículos 18 al 19, que dicen así: y estando presentes los acusadores,
ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y estando presentes los acusadores. Luego el siguiente texto bíblico agrega: tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Por lo general, los integrantes de la iglesia visible, aquellos que conforman el primer movimiento, basan sus acusaciones en contra de los siervos de Dios en asuntos que son meramente de la cultura de su religión y acerca de su tradición. Por eso el texto bíblico menciona que cuando estaban allí presentes los acusadores, tenían en contra de él, refiriéndose al siervo de Dios, ciertas cuestiones acerca de su religión. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: a cuestiones acerca de la cultura de su religión. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver por qué razón es que los siervos de Dios del segundo movimiento suelen tener que presentarse ante las autoridades en los tribunales de justicia, y la base bíblica está en Hechos 18, versículos 12 al 13, que dicen así: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Y luego el siguiente texto bíblico agrega, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Eso significa que los judíos del primer movimiento, los de la iglesia visible, comandada por los labradores malvados, se pusieron de acuerdo en contra del siervo de Dios del segundo movimiento para llevarlo ante las autoridades civiles, utilizando una falsa acusación, un argumento sin fundamento, como siempre suelen hacer. Así que, teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: por la persecución incesante del primer movimiento. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 10, donde queremos ver en qué sentido es que las personas de Babilonia y las de Egipto son muy diferentes en relación a los integrantes del primer movimiento de la iglesia visible de Israel. Y la base bíblica está en Hechos 23, versículos 27 y 29, que dicen así: a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa
habiendo sabido que era ciudadano romano, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré. Además de eso, el siguiente texto bíblico agrega: y hallé que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Es muy importante destacar que el mismo siervo de Dios del segundo movimiento, que los dirigentes de la Iglesia Visible han decidido matar y acabar, porque según ellos es un disidente, es visto de otra manera por las personas de Babilonia y de Egipto, que no están prejuiciadas ni envenenadas, así como están los miembros de Israel. Por eso el texto bíblico enseña que ellos, los de Babilonia y aquellos que están en Egipto, testifican con respecto al siervo de Dios: ningún delito tenía digno de muerte, ningún delito tenía digno de prisión. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: en la forma como ellos ven a los siervos de Dios. Con eso dicho, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que lo que hizo el dragón después de verse desenmascarado por la victoria de Cristo fue perseguir a la mujer del Nuevo Testamento. Vimos también que en el Nuevo Testamento los dos movimientos paralelos son identificados en este contexto como los judíos y como los apóstoles. Por otro lado, nosotros estudiamos que lo mismo que fue es lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol, porque en el Nuevo Testamento, el primer movimiento, la Iglesia Visible, sigue persiguiendo a los verdaderos siervos de Dios. Además de eso, nosotros estudiamos que por medio de los celos, que es una admiración distorsionada, los del primer movimiento se pasan muy preocupados y muy pendientes de los siervos de Dios del segundo movimiento. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que los del primer movimiento les encanta practicar de forma recurrente lo que es manchar la reputación de los verdaderos siervos de Dios, utilizando etiquetas que son denigrantes. Inclusive, nosotros estudiamos que los integrantes del primer movimiento suelen hacer acusaciones graves en contra de los siervos de Dios, las cuales no pueden probar. Vimos también que estos dirigentes de la Iglesia Visible logran ganarse el apoyo y la lealtad de los miembros, haciéndoles creer que el siervo de Dios está en contra de la Iglesia. Por otro lado, nosotros estudiamos
que las acusaciones de los dirigentes de la Iglesia Visible en contra de los verdaderos siervos de Dios suelen estar basadas a cuestiones acerca de la cultura y la tradición de su religión. Inclusive nosotros concluimos que por la persecución incesante del primer movimiento de la Iglesia Visible de los labradores malvados, muchas veces los verdaderos siervos de Dios tienen que estar presentándose ante las autoridades en los tribunales de justicia. Y lo último que nosotros estudiamos fue que las personas que están en Babilonia y aquellos que están en Egipto, que no están prejuiciadas ni envenenadas por el pueblo de Israel, miran a los siervos de Dios con otros ojos completamente diferentes. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga conectado con nosotros para que podamos aprovechar juntos el siguiente tema de esta serie, que es el número 4 en el orden, que lleva como título La mujer que inicia la reforma. Así que Dios le siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.